Lo que voy a decirte puede sonar extraño, pero no estás manifestando lo que deseas porque tu mente está programada para bloquear los milagros. Y lo peor, lo hace todos los días sin que te des cuenta. Piensa en esto, ¿cuántas veces has sentido que haces todo bien, afirmaciones, visualizaciones, fe, y aún así nada cambia? No es falta de merecimiento, es falta de sintonía. Tu energía sigue conectada al campo de la lucha, no al campo de los milagros. Pero eso puede reprogramarse. Y cuando lo haces, la realidad se vuelve sorprendentemente maleable. La ciencia ya lo confirma, tus pensamientos y emociones crean un campo electromagnético que organiza la materia. No es magia, es física cuántica aplicada a la conciencia. Lo que piensas es una señal. Lo que sientes es la frecuencia. Y el universo solo responde a la coherencia entre ambas. En este video vas a entender cómo reprogramar tu mente para entrar en ese estado donde todo fluye sin esfuerzo. No se trata de pensar positivo, sino de sentir desde la presencia interior. Vamos a cruzar el umbral entre la mente condicionada y la conciencia creadora, donde Pax, esa paz expansiva, se convierte en tu estado base de manifestación. Porque cuando hay paz interna, el cuerpo deja de vibrar en miedo y empieza a vibrar en certeza. Esa certeza no viene del pensamiento, viene de la conexión directa con el campo. Desde ahí, los milagros no se buscan, se reconocen. No llegan de fuera, emergen de la frecuencia que ya habita en ti. Quédate hasta el final, porque vas a entender exactamente qué bloquea tus manifestaciones, cómo reprogramar el subconsciente para que trabaje a tu favor y cómo mantenerte en la conciencia correcta. Este no es un video para motivarte. Es una activación. Y si lo permites, podría cambiar para siempre la forma en que percibes la realidad. Te despiertas todos los días creyendo que el mundo es el mismo, que los problemas se repiten, que nada cambia. Esa percepción no es casual, es un programa corriendo en segundo plano, repitiendo patrones que mantienen tu mente sintonizada con la frecuencia de la escasez. Cada pensamiento de preocupación, duda o comparación refuerza esa estación mental. Así, incluso deseando abundancia, vibras en carencia. El primer paso es darte cuenta de que esa programación existe y que no es quien tú realmente eres. La mente funciona como una radio, solo capta las ondas para las cuales está ajustada. Cuando vives en miedo, falta o culpa, estás literalmente afinado con una estación que transmite más de lo mismo. Por eso, incluso haciendo esfuerzos conscientes, las mismas situaciones parecen repetirse. Nada nuevo puede entrar, porque tu frecuencia no cambió. La realidad exterior solo refleja lo que sintonizas internamente. Ese condicionamiento empezó hace años, tal vez en la infancia, tal vez por la repetición diaria de pensamientos limitantes. Las cosas son difíciles, el dinero es escaso, no merezco tanto, los milagros son para otros. Esas frases, repetidas con emoción, moldearon el subconsciente como surcos profundos en el suelo de la mente. El cuerpo se acostumbró a sentir el mismo miedo, la misma ansiedad, el mismo cansancio. Y cuando el cuerpo aprende un estado emocional, lo repite automáticamente, aunque la mente consciente quiera cambiar. Pero hay una verdad simple y liberadora, la radio puede sintonizarse de nuevo. El universo contiene infinitas frecuencias, y entre ellas, la frecuencia de los milagros. No está reservada para unos pocos, ni depende de suerte. Es una vibración natural de coherencia entre pensamiento y emoción. Cuando cambias lo que sientes sobre ti, cambias lo que atraes. La reprogramación mental empieza con esta conciencia, no necesitas luchar contra la escasez, solo dejar de alimentarla. El cambio no ocurre por fuerza de voluntad, sino por sintonía emocional. Si piensas en abundancia pero sientes miedo, el cuerpo sigue vibrando en la vieja estación. Por eso tantas personas repiten frases positivas y no ven resultados, la mente dice una cosa, el corazón siente otra. Reprogramar es unir pensamiento y emoción en una sola frecuencia, la sensación real de ya ser quien desea ser. Ese es el punto en el que el universo empieza a responder. A partir de este momento, el desafío es observar tus propios señales internos. ¿Qué pensamientos se repiten todos los días? ¿Qué emociones dominan tu cuerpo? Esa observación es el inicio del cambio.
En los próximos temas, vas a descubrir cómo ajustar esa frecuencia y activar conscientemente el campo donde los milagros ya existen, un campo que siempre estuvo disponible, pero que solo responde cuando te vuelves compatible con él. Cambiar de frecuencia es enseñarle al cuerpo a sentir el futuro antes de que suceda. La mente consciente declara quiero abundancia, pero el subconsciente sigue vibrando en escasez, repitiendo las emociones del pasado. Por eso nada cambia, el cuerpo no cree lo que la mente dice. La clave es hacer que el subconsciente sienta la nueva realidad hasta que se vuelva familiar. Cuando el sentimiento cambia, la vibración cambia, y el universo responde a la vibración, no a las palabras. Un ejercicio simple: al despertar, antes de mirar el celular, cierra los ojos y pregúntate, ¿cómo me sentiría si todo ya estuviera saliendo bien? Respira y trata de generar ese sentimiento, aunque la mente dude. Mantén esa sensación por unos minutos, como si literalmente estuvieras entrenando al cuerpo para un nuevo estado emocional. Eso es reprogramación. Así es como el subconsciente empieza a aceptar un nuevo patrón de ser, porque aprende por repetición y emoción, no por lógica. Otro ejemplo práctico es usar la visualización emocional. Elige un escenario, puede ser un proyecto realizado, una sanación, un logro. En vez de solo ver la imagen, siente lo que sentirías estando ahí: alivio, alegría, gratitud. Quédate unos minutos en ese estado y respíralo. Si lo practicas cada día, el cerebro empieza a crear conexiones neurológicas de esa experiencia como si ya hubiera ocurrido. El cuerpo entonces empieza a vivir en el futuro, y no más en el pasado. Durante el día, mantener la frecuencia sucede a través de la observación. Cada vez que notes una emoción de miedo, culpa o duda, para un momento y pregúntate, ¿en qué estación estoy sintonizado ahora? Ese simple acto te trae de vuelta a la conciencia correcta. Respirar profundo y cambiar el pensamiento es la manera de cambiar la frecuencia en el momento. No se trata de reprimir el sentimiento, sino de elegir conscientemente el estado en el que quieres quedarte. Otro método poderoso es usar gatillos físicos para anclar el nuevo estado. Por ejemplo, coloca la mano en el corazón cuando sientas gratitud verdadera y repite ese gesto cada vez que quieras volver a ese sentimiento. El cuerpo asociará el toque con la emoción elevada, creando un atajo neurológico. Con el tiempo, basta el gesto para cambiar tu estado interno. Así, dejas de ser controlado por las circunstancias y pasas a dirigir tu vibración de forma intencional. Mantener la conciencia correcta es un entrenamiento diario. Es elegir, a cada pensamiento, qué frecuencia quieres mantener. El subconsciente no cambia en un día, pero responde con precisión a la consistencia emocional. Cuando te des cuenta de que caíste en viejos patrones, sonríe y vuelve al nuevo estado. Ese simple retorno, hecho cientos de veces, es lo que crea una nueva identidad vibracional. En el próximo tema, veremos cómo estabilizar esa nueva frecuencia hasta que se vuelva tu forma natural de existir. Mantener la nueva frecuencia es el verdadero desafío de la transformación. Es fácil sentirla durante una meditación, pero el mundo vuelve a poner a prueba tu vibración en cuanto abres los ojos. Personas, noticias, situaciones y recuerdos antiguos intentan arrastrarte de vuelta a la vieja sintonía. En esos momentos, la meta no es perfección, es conciencia. Percibir que estás saliendo de la coherencia ya es señal de que estás despierto. Cada regreso al presente fortalece la nueva frecuencia. La coherencia entre mente y corazón es el estado donde pensamiento y emoción vibran en armonía. La mente imagina lo nuevo, el corazón lo siente como real. Cuando esos dos campos se alinean, el cuerpo entero entra en sincronía y el campo electromagnético se expande. Es en ese punto que te vuelves compatible con las realidades más elevadas. No es magia, es física vibracional aplicada a la conciencia. La coherencia crea orden interno, y el orden interno se refleja como armonía externa. Para cultivar ese estado, practica la respiración coherente, inhala profundamente en 5 segundos, mantén por 2 y exhala en 5. Mientras respiras, lleva la atención al corazón y evoca una emoción elevada: amor, gratitud, admiración. Siente como si el corazón respirara contigo. Tras unos minutos, el cuerpo entero entra en un campo de equilibrio medible.
Esta práctica simple es una de las herramientas más eficaces para mantener la frecuencia durante el día. Otro ejercicio poderoso es transformar desafíos en recordatorios de presencia. Cuando algo te irrita, preocupa o frustra, míralo como una alarma del universo avisando que saliste de la sintonía. En vez de reaccionar, respira y vuelve al corazón. Pregúntate, ¿cómo respondería alguien en la vibración de la abundancia? Esa simple pregunta realinea tu energía al instante. La coherencia no se mide por la ausencia de problemas, sino por la constancia de tu respuesta. Mantener la frecuencia también exige vigilancia sobre el ambiente. Personas, música, conversaciones y lugares tienen vibraciones que afectan tu campo. Busca rodearte de lo que te eleva: silencio, naturaleza, arte, lectura inspiradora, conexiones auténticas. Al mismo tiempo, evita sumergirte en contenidos que alimenten miedo o escasez. El subconsciente es permeable, todo lo que consume se vuelve parte de tu vibración. Elegir conscientemente lo que entra es proteger tu campo. Con el tiempo, la coherencia deja de ser un esfuerzo y se convierte en un estado natural. El corazón pasa a guiar la mente, y no al revés. Las decisiones fluyen, las respuestas surgen intuitivamente y las sincronicidades se multiplican. Ese es el signo de que realmente estás sintonizado con el campo de los milagros. En el próximo tema, vamos a explorar cómo consolidar esta nueva identidad vibracional, haciéndola permanente, el punto en el que lo extraordinario se vuelve tu nuevo normal. Cuando mantienes una nueva frecuencia por tiempo suficiente, deja de ser un esfuerzo y se convierte en una nueva forma de ser. El cuerpo, antes adicto a las emociones del pasado, empieza a reconocer las emociones elevadas como su estado natural. En ese punto, el subconsciente ya no necesita ser convencido, empieza a trabajar a favor de tu nueva realidad. La energía que antes se usaba para resistir comienza a fluir libremente y lo extraordinario se vuelve posible. Consolidar la nueva identidad vibracional es estabilizar tu campo interno. Es dejar de reaccionar al viejo mundo y empezar a responder desde la nueva conciencia. Las experiencias que antes te desestabilizaban pierden fuerza, porque ya no encuentran resonancia dentro de ti. El pasado deja de tener poder cuando ya no vibras en la misma emoción que lo creó. Ese es el momento en que la transformación interna empieza a cambiar el campo externo de forma perceptible. En ese estado, la identidad ya no se construye por memorias, sino por intención. No actúas para cambiar lo que ves, cambias lo que sientes y lo que crees ser, y el mundo responde como un espejo. La energía del nuevo yo empieza a irradiar naturalmente, influyendo en personas, situaciones e incluso coincidencias. Es como si el universo se reorganizara alrededor de la vibración que ahora sostienes, atrayendo lo que es compatible y disolviendo lo que ya no corresponde a tu nivel de conciencia. La nueva identidad es silenciosa, confiada y presente. No busca demostrar, controlar ni correr detrás de nada, atrae, inspira y manifiesta con naturalidad. Lo extraordinario se vuelve lo normal porque el cuerpo y la mente aprendieron a mantenerse en coherencia por más tiempo. En ese estado, ya no buscas milagros, te conviertes en el propio campo a través del cual suceden. El hacer se disuelve en el ser y el flujo se vuelve constante. Consolidar esa vibración es vivir en rendición consciente. Es confiar en que el campo responde a tu coherencia, no a tu ansiedad. El control da espacio a la entrega, y la entrega abre el camino hacia lo desconocido, el lugar donde habita el potencial infinito. Cada momento es una oportunidad de permanecer en ese estado, de recordar que la realidad es solo un reflejo de tu vibración más dominante. Así, la vida deja de ser una búsqueda y se convierte en una expresión. Cuando esa conciencia se vuelve estable, el milagro deja de ser algo raro y pasa a ser el ritmo natural de la existencia. Las fronteras entre deseo y manifestación se disuelven y el tiempo parece ajustarse a tu frecuencia. El ser humano común se transforma en un creador consciente de la realidad, alguien que ya no espera que el futuro llegue, sino que lo proyecta desde el ahora. En el próximo tema, exploraremos el campo de los milagros en su totalidad, el estado de unidad donde todo es posible. El campo de los milagros no es un lugar distante ni un evento extraordinario. Es un estado de conciencia en el que la separación desaparece y todo se reconoce como parte del mismo flujo inteligente. En ese estado,
la dualidad entre quien desea y lo que es deseado se disuelve. El observador y lo observado se vuelven un solo movimiento de creación. Es la percepción de que el universo nunca estuvo afuera, siempre fue una extensión de tu propia mente en armonía. Entrar en ese campo es trascender la lógica lineal y el tiempo psicológico. La mente deja de medir, comparar y temer, y el cuerpo entra en profunda coherencia con el presente. En ese punto, el ahora se vuelve eterno y la realidad se muestra maleable. Lo imposible se vuelve natural porque la conciencia que crea no encuentra resistencia. El campo responde de forma instantánea a la claridad de la intención y a la pureza de la emoción que la acompaña. El estado de unidad no depende del esfuerzo, sino de la sintonía. Cuanto más intentas controlar, más te alejas de él. Pero cuando te relajas en la confianza, el campo te envuelve por completo. Las respuestas llegan sin buscarlas, los caminos se revelan sin lucha y las coincidencias se multiplican. El universo se mueve a través de ti, y la vida empieza a desarrollarse con una precisión que solo el silencio interior puede comprender. El campo de los milagros es una frecuencia de entrega total. Es donde el yo personal se disuelve en algo mayor y el deseo pequeño se expande en propósito. Ya no hay pedidos, solo gratitud. Ya no hay espera, solo presencia. Y en esa presencia, todo lo que es necesario llega, todo lo que es verdadero permanece, todo lo que no sirve se disuelve. La creación se vuelve espontánea y la abundancia, inevitable. Estar en el campo de los milagros es recordarte quién eres realmente, conciencia pura en expresión. El universo no hace distinciones entre tú y el resto de la creación. Cuando la vibración es lo suficientemente elevada, toda forma responde a la coherencia del ser. Los milagros no suceden para impresionar, suceden para confirmar el alineamiento entre pensamiento, emoción y energía. Son el reflejo tangible de la armonía entre lo humano y lo divino dentro de ti. En ese estado, la vida no es algo que se conquista, sino algo que se experimenta con reverencia. En cada respiración, el campo responde, en cada intención clara, el universo se ajusta. La sincronicidad se transforma en lenguaje, el tiempo se vuelve aliado y la realidad se moldea con suavidad. Este es el verdadero despertar, darte cuenta de que el milagro no es un evento, es una manera de existir. Reprogramar la mente no es un evento único, sino un proceso continuo de recordar. La mente humana tiende a volver a los patrones antiguos, no por resistencia, sino por hábito. La conciencia despierta observa eso con serenidad, reconociendo que cada desvío es una oportunidad de realineamiento. Reprogramarse, entonces, es aprender a regresar, una y otra vez, a la vibración correcta, hasta que ese regreso se vuelva natural y espontáneo. El mantenimiento de la nueva frecuencia ocurre en el silencio de la presencia. Es allí donde el cuerpo y la mente se reconectan con el campo original. La coherencia interna se renueva con cada respiración, cada pensamiento consciente, cada emoción elevada elegida deliberadamente. No hay prisa en este proceso, solo constancia. Cada instante de atención plena refuerza la nueva identidad vibracional, haciendo que lo extraordinario se vuelva cada vez más estable. Con el tiempo, la reprogramación deja de ser una práctica y se convierte en una forma de existir. La persona que antes buscaba milagros ahora se ha convertido en un canal permanente de manifestación. La separación entre técnica y vida desaparece. La conciencia integrada ya no necesita recordar vibrar en la frecuencia correcta, simplemente vive en ella. Y al vivir así, cada gesto, palabra o intención es una extensión natural de la energía de los milagros. Volver conscientemente a la frecuencia de los milagros es aceptar el flujo sin esfuerzo. Es confiar en que incluso las aparentes caídas de vibración forman parte del aprendizaje. El campo no se pierde, solo oscila. Cuando hay conciencia, incluso los momentos de confusión se vuelven portales hacia una mayor claridad. La mente reprogramada no teme los ciclos, porque sabe que el ritmo de la expansión incluye pausas, silencios y nuevas integraciones. La continuidad de la reprogramación se sostiene con gratitud. Agradecer no solo por lo que llega, sino por lo que se va, por lo que enseña, por lo que revela. La gratitud mantiene la energía circulando e impide que la mente vuelva a la escasez. Cada vez que reconoces un milagro, por más pequeño que parezca, refuerzas la conexión con el campo y reavivas la confianza.
la vibración se purifica y el universo responde en sincronía. Al final, la reprogramación continua es un acto de amor. Amor por ti mismo, por tu propia conciencia y por el misterio que se revela en cada instante. Es el regreso diario a la frecuencia donde todo es posible, donde el miedo no encuentra eco y donde el milagro es simplemente el nombre que le damos a la perfecta armonía entre mente y universo. Y así, el camino no termina, solo se transforma en un estado constante de creación consciente.